El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Nos da un gusto enorme poder llegar hasta sus hogares por medio de esta transmisión. Vamos a empezar con el mensaje de este domingo. Así que te voy a pedir que vayas al primer libro de los Reyes, capítulo 20. Continuamos con nuestra serie Gloria y Desgracia. Y hoy toca hablar del rey Acab. Hemos venido hablando un poco de Elías y de todas sus aventuras, de todo lo que ha venido aconteciendo con el profeta Elías. Pero hoy toca hablar muy particularmente del rey Acab. Y a lo largo de toda la serie hemos podido ver momentos de gloria en un principio, pues para todos los reyes que hemos podido ver en esta serie. Y después contemplamos cómo después de un periodo de gloria viene un periodo de desgracia, un declive. Vemos a los reyes apartarse del propósito y de la voluntad de Dios y vemos cómo lamentablemente empiezan a decaer. Pero con Acab parecía ser pura desgracia. Lo vemos casado con una de las villanas más grandes de la Biblia. Lo vemos apoyando a un grupo de profetas paganos en el Monte Carmelo. Lo vemos persiguiendo al profeta de Dios Elías. Y pues pareciera que Acab lo único que había tenido en su reinado es desgracia. Pero en el capítulo 20 vemos algo totalmente distinto. En el capítulo 20, hermanos, pareciera un Acab totalmente distinto. Pareciera otro. Pero sobre todo podemos apreciar a un Acab demostrando, y vemos a Dios demostrando a través de Acab su gloria, su poder, su soberanía sin importar las condiciones, los personajes o los conceptos de las personas. ¿Por qué no cierras tus ojos donde estás y vamos a hacer una pequeña oración? Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra y juntos, Señor, aprender lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en el estudio de tu palabra y que podamos poner por obra lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias por el enorme privilegio de compartirla y que al igual que tú has hablado a mi vida y a mi corazón, puedas hablar al corazón de cada uno de los que nos están viendo y escuchando en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El capítulo 20 podemos ver en su primer versículo un panorama general de lo que está pasando. El rey de Siria, Ben-Hadad, concerta a otros reyes para confrontar un ejército de grandes dimensiones y realizar un ataque en contra del pueblo de Israel. Las razones por las cuales este ataque iba a ser perpetrado pueden ser muchas, pero podemos inclinarnos a que Ben-Hadad estaba consciente de que el pueblo de Israel había pasado por una sequía de 3 años y medio y que era un momento en el que en general tanto el ejército como el pueblo se encontraban debilitados. Quisiera hacer notar, hermano, que los ataques de parte del enemigo siempre vendrán en los momentos, después de momentos de sequía, después de momentos en los que nosotros hemos decidido separarnos de Dios. Esos son los momentos en los que nos encontramos más débiles espiritualmente. Y era algo muy similar que había percatado el rey de Siria. El enemigo, hermano, siempre buscará los momentos de sequía espiritual en nuestras vidas. Debemos estar en una constante llenura, en una constante búsqueda de Dios para evitar que estos periodos se prolonguen más allá de lo que sea destinado por parte de Dios. Los versículos 2 al 6 del capítulo 20 de Primera de Reyes, podemos ver al rey sirio midiendo al rey Acab. Vamos a leer un poquito en esa parte, los versículos 2 al 6, dice de la siguiente manera: y envió mensajeros a la ciudad Acab, el rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Era una amenaza fuerte, era una amenaza
muy grande para el rey Acab. Dice Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Nada perdido estaba Ben-Hadad. Dice que quería a los hijos hermosos, a los feos no los quería. Yo creo que si yo hubiera estado allá, hubiera sido el único hijo que le hubiera quedado a Acab. No sé usted qué piensa. Va por aquello que le pertenece a Acab. Y Acab, fiel a su estilo, endeble como lo hemos visto en los capítulos anteriores, acepta entregarlos buscando encontrar algún tipo de acuerdo. Definitivamente Acab sabía que el pueblo y el ejército no se encontraban en la mejor forma. Así que ante una petición como esa, lo que busca es tener un acuerdo con el enemigo, que le permita seguir manteniendo el estilo de vida que hasta ese día ostenta. Muchas veces, hermanos, nuestra débil condición espiritual nos llevará, nos pondrá en una situación en la que a lo mejor nosotros queremos tomar un acuerdo, queremos pactar con el enemigo o con el pecado. Nos llevará a aceptar sus condiciones y a aceptar lo que Él quiere para nosotros, haciéndonos ver nuestra condición actual, diciéndonos: mira cómo estás en este momento, lo que te conviene es hacerme caso, y apelando a ella para hacernos creer que no podemos contra Él, que no podemos contra el enemigo, que no podemos contra el pecado. Pero hermano, no te equivoques. Jamás obtendremos ningún beneficio de pactar con el enemigo o de pactar con el pecado. Juan 10:10 dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Dígame usted qué beneficio entonces hay en pactar con el pecado o con el enemigo. La realidad es que Acab debió mostrar una negativa contra Ben-Hadad desde el principio, ya que una vez que le damos entrada al enemigo, este no parará hasta haber destruido completamente todo. Cuando nosotros le damos cabida al pecado, hermano, usted no piense que vamos a encontrar beneficios. Una vez que nosotros abrimos la puerta, el pecado empezará a consumir cada una de las cosas buenas que Dios ha depositado en tu vida. Si nosotros le damos cabida al pecado, no esperemos que el pecado no termine con nuestra vida. Una vez que el rey sirio se da cuenta de la pasividad del rey Acab, intenta tomar más ventaja, haciéndole saber que además de lo que ya habían pactado, dice el rey sirio: enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. El rey Ben-Hadad ya sabía que Acab había cedido. Ya sabía que le había abierto una puerta y busca tomar más ventaja de ello. Así actúa el enemigo, hermanos. Así actúa. Si tú le das cabida un poco, él va a intentar adueñarse de todo y destruir todo. El acuerdo previo al que habían llegado, ahora más bien se figura como un saqueo y una destrucción total. ¿Dónde están los beneficios entonces de pactar con el enemigo y el pecado? El rey Acab se encontraba en una encrucijada, le había dado un poco de entrada y ahora ya no sabía qué hacer. Se encuentra en un momento muy complicado. Y la verdad es que, viendo cómo venía actuando Acab en los capítulos anteriores, pues parecía que esto le iba a ir muy, muy mal. Los versículos 7 al 12 del capítulo 20 narran una historia que pareciera que está hablando de otro Acab. Es en ese preciso momento, hermanos, en el que algo ilumina a Acab. Porque definitivamente no es como él venía actuando. Algo le hace recapacitar y pedir consejo. ¿Cuándo vimos al rey Acab en los capítulos anteriores considerar la opinión de alguien que no fuera de su esposa? Y ya vimos las consecuencias de ello, ¿no? No estoy diciendo que las esposas dan malos consejos. Paréntesis. Acab pidiendo consejo, hermano. A los ancianos, definitivamente, si usted me dice eso antes de llegar al capítulo 20, pues es muy difícil creerlo. Así es, hermanos. Acab termina en uno de los momentos más difíciles de su reinado,
pidiendo consejo a los ancianos del pueblo. Acab se mira en una situación muy complicada. Está seguro que si los sirios vienen y él acepta las condiciones, la ciudad y el reino de Israel van a terminar hechos ceniza. Y necesita hacer algo desesperadamente, y en ese momento se dirige a los ancianos y les pregunta qué es lo que hay que hacer. Él se acerca a aquellos que tienen la experiencia, a aquellos que han vivido de primera mano las maravillas y los milagros de Dios, que él mismo ha menospreciado y desechado. Hermano, le vimos, él fue testigo de cómo Dios hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Él fue testigo de cómo Dios paró la lluvia por 3 años y medio y luego volvió a llover. Él conocía a ese Dios que le hablaban los ancianos, pero se le había olvidado. O simple y sencillamente era un espectador más. Proverbios 19:20, hablando un poco acerca de la determinación de Acab, dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Definitivamente Acab no pudo tomar mejor decisión que esa. En las situaciones más difíciles de nuestra vida, no nos abandonemos a nuestra propia experiencia y conocimiento. Pidamos ayuda, pidamos consejo a aquellas personas que tienen un camino recorrido y más largo que nosotros, porque seguramente podrán iluminar el sendero oscuro que llevamos, hermano. Ahí está esa gente que ha vivido, y si ha vivido un día más que tú, tiene más experiencia que tú. Si tú has visto cómo han llevado su vida y cómo Dios ha prosperado a estas personas, cómo Dios les ha bendecido, créeme, ellos tendrán una palabra buena para ti en el momento que tú lo necesites. Los ancianos le aconsejan negarse a las peticiones del rey sirio y hacerle frente a pesar de las notorias diferencias. Si usted lee con atención algunos de los versículos, se va a dar cuenta que era muchísimo más grande el ejército sirio junto con los 32 reyes que había juntado que lo que el ejército de Israel tenía. Después de la negativa de Acab, empiezan una serie de dimes y diretes entre los dos reyes. Los ancianos le aconsejan a Acab: ¿sabes qué? Dile que no vas a permitir que haga eso. Y entonces Acab le dice: ¿sabes qué? Le dice a Ben-Hadad: no voy a ceder, no vamos a hacer lo que tú estás diciendo. Entonces el rey Ben-Hadad le dice: te aseguro que una vez que yo vaya para allá, haré tal destrucción, y estoy parafraseando un poco lo que él dijo, haré tal destrucción en Samaria que no quedará ni polvo que mis soldados se puedan llevar de recuerdo. Como que esto prende a Acab, como que esto le mueve algo, así como cuando nos pican un poquito la cresta. Y entonces él le manda también su mensaje y le dice: díganle a su rey que no cante victoria antes de tiempo, que mejor evalúe la batalla después de quitarse la armadura, porque pues como decimos por acá, el que ría al último río mejor, ¿no? Este tipo de batallas verbales se estaban dando, y lo único que hacían era echarle más leña al fuego y preparar algo que era inevitable, hermanos: el enfrentamiento entre los dos reinos. Una cosa que nosotros debemos tener claros es que el reino de la luz y las tinieblas, el reino espiritual y el reino carnal, el reino de Dios y el reino de Satanás, siempre estarán enfrentándose, hermano, en diferentes situaciones de nuestra vida. Así que el enfrentamiento es inevitable. Versículos 13 al 21. Vamos a alcanzar a ver un poco cómo se va desarrollando la batalla. Y mire, hermano, como quiera que sea, los viejitos ya le habían dicho a Acab que no aceptara las condiciones del rey sirio. Pero así como cuando uno va con su mamá o con su papá o con su mentor o con su maestro y le dice: ¿qué hago? ¿Qué decisión debo tomar? Y él le dice: pues esta o aquella. Pero no nos dicen cómo. No nos dicen todos los pasos a seguir. Eso es algo que vamos a ir descubriendo por el camino. Acab se pregunta: ¿pero cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer?
Acab mejor que nadie sabe que su ejército no está en condiciones de enfrentar a los sirios y sus amigos que juntó el rey Ben-Hadad. Pero aún él se sabe inferior debido a que su acercamiento con Dios no ha sido ni el mejor ni el más continuo. A veces vamos a llegar al punto de una batalla, hermanos, en el que nosotros mismos nos sabemos que no estamos del todo preparados para ella. El único, hermano, que puede revertir esa situación, el único que tiene el poder de derrotar a nuestros enemigos es el que aparece en ese momento con Acab, el que pelea por nosotros, nuestro fiel, amoroso y soberano Dios. Y se lo hace saber. En el versículo 13 le dice a través de un profeta, dice el versículo 13, y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré en tu mano hoy para que conozcas, dice, para que conozcas que yo soy Jehová. Miren, aquí tenemos que hacer un paréntesis. Hasta este punto, Acab solamente ha hecho cosas malas de acuerdo a los capítulos que hemos visto anteriormente. Y aunque él ha visto el poder de Dios, parece que no le ha quedado muy claro quién es Dios. Y una vez más Dios le dará amablemente más pruebas, porque parece que las pruebas que le dio con la lluvia no fueron suficientes, porque parece que descender fuego del cielo en uno de los milagros más grandiosos relatados en la Biblia no fueron suficientes para Acab. Para que conozcas que yo soy Jehová, dice. Muchas veces hemos sido testigos del poder de Dios. Hemos visto lo que Dios es capaz de hacer, pero igual que Acab, no conocemos que Él es Dios. Es necesario conocer a Dios por lo que Él es, para que sepamos con firmeza lo que es capaz de hacer. Y lejos de parecernos algo increíble, sepamos que los milagros, hermano, los milagros son una manifestación de su amor, de su fidelidad y de su soberana voluntad. ¿Está de acuerdo conmigo? Una vez que Dios hace saber a Acab que le dará la victoria, vienen las preguntas que todos, hermanos, todos nos hacemos cuando Dios está a punto de hacer algo grande. Y como dice el pastor Abraham, mire, póngase un poquito cómodo. Esto que vamos a hablar ahorita es algo que es muy, muy común. Es algo que es muy común. Cuando estamos en el umbral de los grandes eventos, siempre nos hacemos estas preguntas. Versículo 14, dice Acab, ¿por mano de quién? ¿Por mano de quién se va a llevar a cabo lo que me acabas de decir? Al rey Acab le cuesta creer que Dios les dará la victoria, así que asume que pues Dios enviará a alguien especial, un supercomando armado y altamente preparado para poder derrotar al ejército sirio, o ya mínimo un soldado excepcional al más puro estilo de Rambo para que acabe con todos los sirios. Pero en ningún momento él está contemplando lo que tiene a su alrededor. La respuesta de Dios, hermanos, es increíble. Él le dice, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Dios no le dijo por mano de los generales del ejército. Dios no le dijo por tus soldados rasos. Dios le dice por los siervos de los príncipes de las provincias. Muchas veces ante el panorama de lo que Dios está a punto de hacer, nos parece increíble que serán aquellos en formación, los más jóvenes, los más inexpertos, los que por el momento tal vez ni siquiera figuran en nuestro liderazgo, a los que Dios usará para gestar una vez más el milagro de la victoria. Miren, para mí ha sido una grata sorpresa, un gozo enorme poder ver cómo en este momento de crisis hemos visto no solamente al pastor predicar la palabra, hemos visto a los muchachos, hemos visto a algunas de las personas de la iglesia compartir a través de un video, compartir a través de una nota, compartir a través de una publicación lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Y sabe qué?
A ellos no les vemos o no les vimos domingo tras domingo antes de esto predicar arriba de la plataforma, predicar ante toda la iglesia, pero lo están haciendo desde su casa, desde su teléfono, lo están haciendo desde su computadora, desde el punto donde ahora a ellos se les ha brindado una plataforma para salir al campo de batalla, porque son los siervos de los príncipes de las provincias, quienes al final operativamente llevaron al rey Acab a la victoria. Dios entregó en la mano de ellos la victoria para Acab. Aún con más dudas, hermanos, que respuestas, Acab pregunta, ¿quién comenzará la batalla? Mire, yo alcanzo a leer entre líneas que esta pregunta es un poco como sacándole al parche. Esta pregunta es como queriendo eludir la responsabilidad. Esta pregunta es como, ok, está bien, pero yo no quiero entrarle. Y él espera que Dios le diga, bueno, vamos a buscar a alguien más. Creo que Acab está atónito con las respuestas de Dios, así que en algún punto Acab piensa que la ilógica estrategia de Dios no le está contemplando. Pero para su sorpresa, grata e ingrata, la respuesta es tú. Te lo voy a repetir. La respuesta es tú. Y esa respuesta, hermanos, no es solo para Acab. Es para cada uno de nosotros en los umbrales de los grandes momentos de nuestras vidas. Es para nosotros en las grandes batallas que hemos o habremos de librar. Es para nosotros en los momentos de crisis familiar. Es para nosotros como iglesia en medio de esta situación global. La respuesta, ¿tú eres quien debe iniciar la batalla? A pesar de que no encuentres con el equipo más preparado, a pesar de que el reto a vencer se muestre más grande que tus capacidades, a pesar de que tu relación con Dios no sea la mejor, porque al final no se trata de nosotros y nuestras habilidades. No se trata de nosotros y nuestro conocimiento. No se trata de nosotros y nuestras estrategias. Se trata de Él, de su amor, de su fidelidad y de su soberana y perfecta voluntad. Acab no es el mejor ejemplo de relación y confianza en Dios, hermano. Pero Dios es soberano y Él hace y usa a quien Él quiere para mostrar su gloria una y otra vez. Los versículos 22 al 30 narran una segunda batalla. Después de una asombrosa victoria que Dios concede a Acab a través de su profeta, y en este caso muy particular, la Biblia no menciona si es Elías o Eliseo. Algunas personas dicen que puede ser parte de ese remanente de profetas que estaban ahí. Había una comunidad de profetas que se alcanza a ver en los capítulos de Primera de Reyes. No nos dice el nombre, pero a través del profeta le recomienda prepararse y fortalecerse, porque después de un año, el mismo enemigo volverá contra él. Hermano, muchas veces las grandes batallas, las grandes gestas no se definen en una sola pelea. Obviamente el enemigo no se dará por vencido a la primera, sino que intentará, y muchas de las veces regresará con más fuerza en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra iglesia, en contra de nuestra comunidad. Efesios 6, 10 al 13 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es la recomendación que al final el profeta le hace al rey Acab. La recomendación del profeta en aquel entonces para Acab es la misma para nosotros a través de su palabra en Efesios. Cada vez más el ataque del enemigo es más directo y frontal.
La única forma de mantenernos firmes es vistiendo la armadura de Dios. Y usted no me dejará mentir, que hoy en día estamos siendo atacados por todos los frentes, hermano. La iglesia, la familia, nuestros hijos están siendo bombardeados por un sinfín de cosas que lo único que buscan es desviarlos del propósito y del llamado que Dios tiene para ellos. Nuestra única manera de resistir todo eso es vestir la armadura de Dios tal y cual lo narra Efesios capítulo 6. Los versículos 23 al 28, y con esto ya vamos a ir terminando, hermano, narran la segunda batalla. El versículo 23, hermano, y es algo que en lo que voy a enfocarme en esta última parte, dice de la siguiente manera: y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no le vencemos. Miren, hermano, la única manera de explicar esto es apelar al nulo conocimiento que los sirios tenían de Jehová. No encuentro otra manera de poder explicar semejante afirmación. Permítame parafrasear un poquito a Charles Spurgeon en uno de sus sermones respecto a este capítulo. Inventar dioses, dice él, es muy común para los hombres, es muy común para nosotros. En lugar de ir a la revelación de Dios y creer, mientras esperan que Dios se revele a sí mismo, divagamos en qué clase de Dios puede ser Él. Y esta práctica, hermano, no nos hace más sabios que los que construyen dioses de barro y de madera. En lugar de esperar que Dios se revele a nosotros mismos, nosotros empezamos a filosofar en qué aspecto Dios se mueve. Mire, hoy en día seguimos creyendo que Dios es un Dios de montes y no de valles, igual que los sirios. Creemos que Dios puede librarnos de algunas pruebas, pero no de otras. Sí, Dios me va a librar de esta tentación, pero hermano, usted no sabe por lo que estoy pasando ahorita. No creo que alguien pueda soportar esto. No creo que alguien haya pasado por esto. Creemos que Dios puede librarnos de una prueba, pero no de otra. Nos gusta creer que Dios libró a la iglesia de la feroz persecución, pero que no la preservará durante la cuarentena y debemos regresar lo antes posible. Hoy estamos en una situación complicada tal vez, en la que a lo mejor no nos habíamos visto. Pero si hay algo que podemos constatar a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia, es que Dios es lo suficientemente grande, bueno, amoroso y poderoso para poder preservar a la iglesia en medio de una persecución atroz como en tiempos anteriores sucedió. Es igual de poderoso y fuerte para poder conservar a la iglesia en este momento de pandemia. Nosotros no debemos de preocuparnos por regresar lo más pronto posible, porque si no la iglesia se va a enfriar o se va a ir o se va a olvidar. Dios puede preservar a la iglesia en este difícil momento. Nuestra única tarea es anunciar el evangelio, hermano, a través del medio que Dios haya provisto para que tú puedas hacerlo. Y créeme, yo estoy plenamente seguro que esto tiene una fecha de caducidad y que pronto podremos regresar. Pero mientras confiemos en que el Dios que mantuvo a la iglesia a través de momentos difíciles, lo volverá a hacer una vez más. Su Dios es un Dios de montes y no de valles. Nos gusta creer que Dios es un Dios del pasado, pero no del presente. Que pudo con aquellas pruebas difíciles en el pasado, pero que con lo que está pasando actualmente, pues no, es ineficaz. Job capítulo 38 hace un recuento de las obras del Dios creador.
¿Se acuerda? Cuando entonces Dios le dice a Job, a ver, párate ahí, entonces tú me vas a contestar. Hace un recuento de todas las obras del Dios creador y todopoderoso que nos deja claro que no importa, hermano, la situación, que no importa el problema, que no importa la pandemia. Él ha sido, es y seguirá siendo nuestro Dios en control de todo aquello que nos rodea, ya que Él fue quien lo diseñó y creó desde antes de nuestra existencia. Él es un Dios de montes y no de valles, dicen los sirios. Asumir que el poder de Dios se limita solo a los montes fue en gran parte la razón de la derrota de los sirios. Hermanos, tengamos cuidado y no limitemos a Dios ni encasillemos su poder y gracia. No, es que Dios a lo mejor nomás utiliza a los hermanos que predican, pero no utiliza a la hermanita que enseña a los niños allá. Es que Dios solamente utiliza a los evangelistas, solamente utiliza a los grandes predicadores, pero no utiliza a la hermana que sirve el desayuno en las mañanas para los niños. La gracia y el poder de Dios no está limitada a unos cuantos, no está limitada a un grupo social y no está limitada a los montes o a los valles. Él es dueño y creador, Dios de todo y en todos. Dios una vez más se glorifica a través de esta victoria de Israel, dirigidos por el rey Acab, pero lejos de componer el camino, hermano, porque entonces ahora vemos a Acab en ese momento de gloria. Uno puede pensar que después de lo que ha sucedido, pues Acab medio se va a componer, ¿no? Se va a acercar más a Dios y va a empezar a confiar en Él y va a empezar a enderezar ese camino que iba directo al infierno. Y uno piensa, de aquí para adelante Acab lleva su momento de gloria a su inevitable desgracia, hermano. Los versículos 31 al 43 nos narran un episodio un poco extraño, porque la parte final del versículo 33 dice, Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Versículo 34, y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria, y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Antes de llegar a estos versículos, hermano, después de la segunda derrota del rey sirio y de su ejército, el rey sirio junto con otras logran escapar. Y en ese punto en donde ellos están a salvo, empiezan a pensar, ¿cómo podemos hacer para que el rey Acab nos perdone la vida? Y uno le dice, ¿sabes qué? Hemos oído que los reyes de Israel son clementes, que los reyes de Israel son benévolos. Si nos mostramos humillados, si nos vestimos de cilicio y mostramos una actitud diferente, a lo mejor Él nos perdona la vida. Entonces el rey Ben-Hadad se las compra y dice, pues vamos a hacerlo. Y se presentan entonces al rey Acab, como la parte final del versículo 33 y el versículo 34 narran. Dios le había demostrado a Acab que solo necesitaba acercarse a él para ser protegido y para estar seguro, hermano. El rey Acab no necesitaba de nadie más, y mucho menos necesitaba de enemigos declarados de Dios para poder salvaguardar su futuro. Dios había sido suficientemente claro con estas dos victorias para que Acab pudiera confiar en él. Y sabe que, hermano, muchas veces nosotros podemos ser usados en medio de grandes obras de Dios, pero eso no nos exenta a tomar decisiones equivocadas. Acab está tomando otra vez una decisión que a él no le corresponde. Para Acab no fue suficiente lo que Dios le había demostrado. Pareciera que Acab termina buscando amigos de los enemigos declarados de Dios. Y esto para mí es inevitable pensar en los amalecitas. Cuando Dios le ordena al pueblo de Israel terminar con todos ellos, pero dejan vivo al rey. Y esto trae terribles consecuencias para el pueblo de Israel.
El hecho de ser respaldados por Dios para el cumplimiento de sus propósitos no nos exenta de equivocaciones y malas decisiones y al final en nuestro carro, hermano, seguimos conversando con el enemigo en lugar de con Dios. Mira, hermano, era el momento en el que el rey Acab podía alabar a Dios por lo que él había logrado, por la victoria que le había dado. Pero lejos de hacer esto, dice que Acab hizo subir a Ben-Hadad a su carro y empieza esta conversación. A veces nosotros también estamos subiendo al enemigo a nuestro carro. Y las conversaciones que estamos teniendo no son conversaciones que van acordes a la voluntad de Dios. Están dirigiendo nuestro corazón hacia otras cosas. Podríamos pensar que Acab lo que quiso fue ser amable con Ben-Hadad, pero la realidad es que estas decisiones disfrazadas de buenas intenciones van en contra de la voluntad de Dios y solo nos traerán problemas a futuro, como usted podrá ver, y esto es alerta de spoiler, en el capítulo 22. El capítulo 20 nos lleva por un sinfín de temas, nos lleva por distintas variables, pero es importante reconocer que aunque nosotros podamos encasillar a alguien, incluso a un personaje de la Biblia, en determinada posición, Dios siempre brinda oportunidades. Que no importa qué tan grande sea el problema y no importa qué tan grande sea el ejército que se viene contra nosotros, Dios es más grande que ellos. Que utilizará a aquellos que a lo mejor no contemplamos, que utilizará a los más jóvenes inexpertos para gestar una victoria sin precedentes. Que al final Dios es Dios sobre todo, sobre todos y para todos. Y que al final del día la soberanía de Dios se llevará a cabo independientemente de lo que nosotros pensemos, sepamos u actuemos. ¿Por qué no cierras tus ojos y me permites orar por ti? Gracias, Señor, porque tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos permites escudriñar juntos tu palabra y aprender de ella. Llévanos al punto en donde tengamos que solamente depender de ti y que dejemos de lado todo lo que conocemos, todo lo que sabemos y que confiemos plenamente en que tú nos darás la victoria aun cuando todo esté en contra. Que aprendamos, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios en todas las circunstancias, en todos los tiempos, en todos los momentos, y que sepamos y tengamos claro que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres soberano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y que Dios te bendiga.